Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, sobre todo a los que estáis aquí por primera vez en Ciencia Aficionado y, como no, a los fans de esta serie de la que inauguramos su octava temporada, nada más y nada menos. Este es el primer capítulo de la octava temporada de Ciencia Aficionados, una tertulia científico-literaria que sale de los laboratorios, de los departamentos, de las bibliotecas de la Universidad de Córdoba, para venirse a los bares y hablar de ciencia, de literatura y de todo lo que salga en esta tertulia, que, como bien sabéis los que sois asiduos, pues puede ser prácticamente todo. Aquí se habla de la vida. Esta actividad es una iniciativa de la Unidad de Cultura Científica y de la Fundación Española para la Ciencia y para la Tecnología, que financia esta y otras actividades del séptimo Plan Anual de Divulgación Científica. La novela que tenemos hoy encima de la mesa vuelve a ser otro clásico de la ciencia ficción, como tantos que ya han pasado por Ciencia Aficionados, un bestseller de los años 80 titulado El juego de Ender, que escribió Orson Scott Card. Es un clásico iniciático para muchos, es uno de esos libros que leen adolescentes o los adolescentes que aún leen en estos tiempos, y es la historia fundamentalmente de la fabricación de un líder militar. Es un tema clásico de la ciencia ficción, está lleno de psicología, el personaje principal y también todos los personajes de la novela, y bueno, fundamentalmente los adolescentes se enganchan a él porque tiene mucho de videojuego, de simulaciones por ordenador, de fantasía en la formación militar, estratégica, como os decía, pero también psicológica de los personajes. Andrew Ender Wiggins es su protagonista en una sociedad ambientada en el año 2070 y bueno, cuya existencia está tolerada por su gobierno, porque es el tercer hermano en una familia dentro de una sociedad que solo permite tener 2 hijos. Pero a esta familia se le permite tener uno más por sus capacidades, por sus altas capacidades, por ser un chico superdotado como sus hermanos, y toleran su existencia a cambio de que a los 6 años forme parte de la escuela de batalla, donde aprenderá a luchar contra un enemigo, los insectores, de los que hablaremos hoy mucho aquí. Y bueno, va a ser un líder militar, como os decía antes, que va a decidir el futuro de la humanidad, el destino de la humanidad, como no podía ser de otra manera en un clásico de la ciencia ficción. Esta novela se convirtió en franquicia, digámoslo así, porque ya posee videojuegos, por supuesto una película de Hollywood, cómic e incluso una saga paralela de los años 90 titulada La saga de las sombras. Su autor dice que le influyó muchísimo la saga Fundación de Isaac Asimov, y también los escritos de un historiador, Bruce Catton, sobre la guerra civil estadounidense. Y como bien sabréis muchos seguidores de esta saga, su autor es un autor bastante polémico, es un hombre mormón, ultraconservador, homófobo, machista, racista. Se sabe por el blog, en donde escribe muchísimos artículos de opinión, y su presencia en multitud de lugares pues suele ser bastante polémica. De hecho, este próximo verano lo han invitado a España al Festival Celsius 232, que se celebra en Avilés, y ya hay muchísimos autores y muchísimos seguidores de la ciencia ficción que han expresado su disconformidad. Sobre el juego de Ender vamos a charlar esta tarde con 2 investigadores del área de sociología de la Universidad de Córdoba, y después abriremos tertulia, debate a todos vosotros. Lo que les pido a ellos, y os voy a pedir a todos vosotros, como siempre, es capacidad de síntesis, porque solo tenemos 1 hora para todo esto, así que queremos hablar de muchas cosas encerradas, bueno, pues en solo 60 minutos, que pasan muy rápido. Así que os pido a todos los que vayáis a intervenir, que espero que sea mucho y bueno, esa capacidad de síntesis. Y os presento a José Hernández Ascanio, natural de Villa del Río. Él es diplomado en enfermería y licenciado en antropología social, máster en Derecho Humano, Interculturalidad y Desarrollo. Tiene estudios avanzados en antropología social y formación de grado en filosofía, en psicología y en sociología por distintas universidades.
realiza tareas docentes e investigadoras en la Universidad de Córdoba, antes lo ha hecho en otras universidades como la de Sevilla, y sus líneas de investigación están en la innovación social y exclusión social, especialmente vinculado al área sanitaria. Experiencia de voluntariado también tiene en cooperación al desarrollo en terrenos como como Mozambique y Chile, con colectivos vulnerables como personas en situación penitenciaria o de sinhogarismo. Se define como cristiano, militante, progresista y feminista. Es aficionado al teatro, a la música de los años 80 y está aprendiendo ruso. Y yo solo puedo decir, wow, soy incapaz de decirte nada en ruso. Sí, yo lo que he aprendido a decir ya niega paruski, que no sé hablar muy bien ruso todavía. Estamos en proceso. Pues bienvenido, José. Y enfrente de José, Jaime Aja, natural de Santander, es cántabro, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Córdoba. Su especialidad es en investigación social y análisis de datos. También es experto en políticas de inserción social. Ha sido investigador predoctoral en la Unidad Política Comparada del CSIC. Ha asesorado en el campo de la comunicación política, qué pena que tengamos tan poco tiempo porque me parece fascinante esto, y desde 2012 investiga y da clases en la Universidad de Córdoba. Sus líneas de investigación se centran en la precariedad laboral y en anterioridad ha trabajado en campo de la evaluación de política científica, el análisis de mercado de trabajo en la ciencia, el análisis de clase y el comportamiento político y electoral. Bienvenido también, muchas gracias, Jaime. Mi primera pregunta es si sois fans, seguidores de la saga de Ender o no, o os habéis leído la novela solo para venir aquí. Yo la verdad es que no soy muy aficionado a este tipo de literatura. Sí me sitúo más a lo mejor en otro tipo de reflexiones más de carácter, a lo mejor la novela histórica y el ensayo, pero bueno, sí he leído algunas cosas, entre ellas el libro que nos toca hoy. Y bueno, o sea, como invitación, o sea, como una manera de ir enganchando, me resulta cuando menos curiosa. O sea, yo creo que sí es una oportunidad para engancharse con futura lectura, cuando el hecho de preparar clases y eso te lo permite. O sea, que eso también es complicado, ¿no? Una opción interesante. ¿Y Jaime? Pues yo me lo leí siendo adolescente o preadolescente y la verdad es que me marcó mucho, me lo he leído en bastantes ocasiones y luego me leí dos más de la saga, los dos siguientes, y sí que me declaro fan. Es verdad que al releerlo ahora, después de tantos años, pues veo cosas que posiblemente antes no veía, ¿no? Como comentábamos antes, yo sí creo que es un buen libro para cierta, sobre todo en esa parte de adolescencia y de preadolescencia, ¿no? Por lo torturado que está el protagonista, y eso puede generar pues, cierta simpatía, ¿no? Hacia él. ¿Y en eso estáis de acuerdo? ¿Es una novela fundamentalmente para adolescentes o es una novela para adultos o para ambos? De hecho, esta mañana nosotros lo comentábamos antes de venir. Yo sinceramente no lo veo como una obra que sea ni para adolescentes, o sea, que la pueden leer, evidentemente que sí, pero no está pensado para una psicología adolescente, ni tampoco creo que a esas edades se tengan las claves para entender la profundidad por un lado, de los acontecimientos que ahí se narran, y luego también la interpretación ideológica que tiene el libro, porque tiene una clara orientación hacia determinados postulados o determinadas maneras de construir la sociedad o de hacer representaciones sociales, que yo creo que a esas edades resulta difícil captarla. Y luego, yo ahí también discrepo mucho con Jaime, o sea, será porque lo he leído ya más mayor. A mí el personaje no me genera ningún tipo de simpatía ni de empatía. O sea, sinceramente, no sé, supongo que lo hablaremos luego más tarde, creo que es un personaje que sirve como arquetipo para hacer discusión sobre diferentes cuestiones, que es un uso muy instrumental que hace el autor pues, para crear un debate sobre diferentes temáticas, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que, literariamente hablando, tampoco es un personaje muy construido, sino que es como una especie de amalgama de situaciones, de experiencias, que sí dan un producto más o menos acabado. Pero a mí me resulta difícil empatizar o llegar a ver la coherencia interna. A lo mejor eso también tiene que ver con la adolescencia, ¿no? O sea, que la gente cuando eres adolescente eres bastante incoherente y eres muy disperso con muchas historias, ¿no? Pero desde luego ni me gusta, ni simpatizo, ni creo que tampoco sea una obra para adolescentes. Jaime, discrepa, por favor. Bueno, yo creo que tiene varios distintos niveles, como casi todas las novelas de ciencia ficción, que por eso posiblemente gusten en distintas edades. Yo posiblemente estoy marcado por cuando lo leí y por la simpatía que me generó
Y bueno, pues un libro que lees en cierto momento y que coges cariño. Posiblemente si lo hubiera leído ahora, a lo mejor no le tendría tanto cariño. Sí que pienso, a mí sí me gusta mucho la ciencia ficción, y sí que, bueno, pues en la ciencia ficción muchas veces se marca más, bueno, pues a lo mejor es más, no más sencillo, ¿no? Pero hacer proyecciones de cómo va a evolucionar la tecnología, y aquí hace una serie de reflexiones de cómo van a evolucionar las relaciones sociales marcadas por la tecnología. Y eso sí me parece muy importante, ¿no? Toda la parte de redes sociales, de la influencia de las redes sociales, de los líderes políticos o líderes de opinión en las redes sociales, pues es bastante innovador, ¿no? Innovador en su momento. Y formándome sobre el escritor, que la verdad es que no tenía ni idea de eso hasta que nos invitaron a esta actividad y hemos tenido ocasión de verlo. Sí que, bueno, pues él en los 70 era una persona que fue misionero, pero también luego colaboró en la revista Computer, y yo creo que eso le dio acceso a ciertas tendencias pues que eran bastante extrañas en su momento, ¿no? Prever, no sé. Por cierto, hemos decidido comenzar hablando de la novela, por supuesto luego hablar de su autor, pero hemos decidido diferenciar la novela del autor y luego ya pues en la parte final de la charla hablar de todo ello, porque bueno, vamos a hacer tertulia en torno a un libro, pero eso también nos va a llevar a conectar con muchas cosas que ocurren en la actualidad. Bueno, yo creo que también hay que ser un poco aficionado a los videojuegos para que te enganche mucho el juego de Ender, porque el juego de Ender es un videojuego. Y os quiero preguntar por la parte científica del libro, si es que la tiene, en vuestra opinión, y si esta parte científica es congruente o es incongruente. Por lo que tú decías antes, Jaime, con respecto a las redes sociales y a cómo se adelantó a este tiempo el autor, supongo que te resultará algo congruente, pero... Sí, bueno, tampoco puedo hablar mucho de ciertas partes sobre la parte científica del libro. Sí que sobre esa interrelación entre los avances científicos que él prevé y ese cambio en las relaciones sociales, la creación de las redes sociales, el hecho el acceso a los ordenadores personales, que en su momento, cuando él escribe el relato en el 77 y luego ya la novela en el 85, pues también era en cierta manera pues algo que no estaba claro que fuera ahí la informática por ahí. Y otro elemento muy importante, que es la importancia del juego, porque nosotros en la sociedad actual dedicamos muchísimo tiempo a jugar, ¿no? Y eso, no solo el juego que supone el libro, sino una parte fundamental, que es cuando él está jugando y a través del juego entra en comunicación con la otra civilización, ¿no? Eso, esa importancia del juego, que todavía yo creo que para mi generación, y ya pues, supongo las anteriores, pues siempre tenemos como que es una pérdida de tiempo, que como jugando estamos perdiendo el tiempo. Desde luego ahí prever esa importancia que tiene en su educación y casi como un salvavidas el juego, ¿no? Pues eso también me parece una cosa bastante interesante. A lo mejor, ya te digo, estoy viendo más cosas porque creo que como todas estas novelas de ciencia ficción tiene distintos niveles de lectura. Yo coincido mucho con Jaime con el tema de que el prever todo el tema de la gamificación como una estrategia de aprendizaje y tal, o sea, que parece que lo hemos inventado hace 5 años, pues ya está anticipada pues, con bastante tiempo, es una de las principales claves en términos así de dinámica educativa, ¿no? Pero también hay una cuestión que a mí me parece muy interesante, que es el tema de la construcción de la realidad. O sea, el cómo no solo la tecnología en sí misma es una manera de gestionar determinados procesos, sino como la capacidad que tiene de generar modelos alternativos. En el fondo, la tecnología es una mediación que permite crear nuevas relaciones sociales, pero también crea una situación de virtualidad. De hecho, incluso en la última parte del libro, la última gran batalla, que se vive como un juego, que realmente tiene un componente, tiene una experiencia real, tiene por un lado una dimensión virtual, ficticia, pero tiene una repercusión dentro de la realidad, dentro de lo práctico, ¿no? Entonces, cómo hasta este momento, hasta los años 70, la distinción entre lo virtual y lo real estaba muy claramente marcada, y parece que nosotros, a partir de los años 90, la primera década de nuestro siglo, ya empezamos a difuminar el tema de la realidad,
pues vemos que no, o sea, que realmente es una cosa que está muy bien anticipada. Yo incluso, más allá del punto curioso que tiene el tema de la tecnología como un instrumento, como un artefacto que se utiliza, me situaría más en el efecto que tiene dentro de la lógica, de la racionalidad y de la interacción que tiene a la hora de construir la sociedad y las relaciones entre sujetos. O sea, más allá del artefacto en sí mismo. Conecto esto con la educación, si os parece, con el sistema educativo, que creo que es un pilar importante de la novela, ¿no? La configuración de esta sociedad que se recrea a través de su sistema educativo. El poder tiene peso, pero el sistema educativo también. No sé si estáis de acuerdo con eso. ¿Y qué os parece esta dimensión de la novela? Porque a mí me ha parecido incluso un Hogwarts, permitidme la comparación espacial, ¿no? Sí. Un Hogwarts malvado, ¿no? Un Hogwarts malvado, sí, quizá más malvado que el Hogwarts de Harry Potter, pero un Hogwarts en realidad, esa escuela de batalla es eso, ¿no? Digamos. Hombre, yo empiezo por lo último. Malvado. Yo es que lo de malvado tampoco creo que sea ni malvado ni sea benevolente, sino en el fondo es instrumental. O sea, hay unos objetivos que pretende cubrirse, que la sociedad necesita cumplir. Esos objetivos pueden ser éticos o no éticos, o puedes comulgar con ellos o no, pero sí es verdad que desarrolla toda una estructura social que le permita conseguir ese objetivo. Entonces, si el objetivo es la persistencia de la especie y para eso tienes que desarrollar una estrategia de ataque a otra especie, desarrollo toda una estructura social que me permite conseguirlo. La escuela, hombre, desde que la escuela se institucionaliza como estructura, tiene una función muy clara de reproducción del poder y de reproducción del sistema social. En el caso de la novela se ve claramente, no existe un único modelo de escuela, sino que existen escuelas que son complementarias. La escuela a la que nosotros vamos normalmente y luego está una escuela especial para un perfil diferente de individuo. En el fondo tampoco tiene tanta diferencia a lo que nosotros hemos, y esto voy a ser muy crítico, con el modelo universitario. Hasta cierto punto, tradicionalmente la universidad había sido una estructura de reproducción, un poco de conocimiento, y ahora la universidad se ha convertido en una estructura de creación de determinadas élites. Y eso no es tan distinto a lo que hay ahí. Y sobre todo si nos vamos a determinadas universidades que puedan estar dentro, por ejemplo, del modelo privado, o de determinadas titulaciones que están llamadas a ser los que lideren la sociedad. En este caso, lo único que varía es que, en el fondo, la estrategia de liderazgo es una estrategia bélica, pero siguen muy en paralelo los procesos sociales en los que nosotros estamos. Luego, también hay cuestiones que son, cuando menos, curiosas. El tema de la segregación escolar está totalmente vigente, o sea, el cómo se seleccionan determinados candidatos a promocionar a determinados espacios o no, o sea, nosotros tenemos la selectividad, por ejemplo, o sea, tampoco es tan raro. El hecho del innatismo, ¿no? O sea, a mí una cuestión que me resulta muy, muy curiosa, y eso también contrasta mucho con nuestro modelo actual, es que la novela parte del hecho de que existe una serie de condiciones innatas que tienen los sujetos y que solo hace falta potenciarlas. Nosotros en eso sí es verdad que hemos hecho una transición, en el sentido de que partimos de que existen inteligencias múltiples que puedes potenciar más o menos, o sea, hay una visión más igualitaria. En la novela sí es verdad que a mí me da la sensación de que sí hay una visión mucho más instrumental, de manera más clara, en el sentido de crear una desigualdad, aumentar la fractura social, realmente de que la escuela sirve como una manera de estratificar la sociedad en determinados estamentos, con determinadas funciones, o sea, mucho más cerrada, con poca movilidad, pero no es tan distante a lo que nosotros vivimos actualmente. En todo caso, a lo mejor, desde mi punto de vista, o sea, no sé si estaréis muy equivocados o no, a ver qué piensas, Jaime. El problema que tenemos nosotros con el sistema educativo es que edulcoramos mucho o tendemos a invisibilizar los efectos negativos que tiene el sistema escolar o el sistema universitario. No sé, lo dejo ahí, o sea, Bueno, yo sobre la relación entre bueno, la importancia del sistema educativo en la novela, yo creo, por lo que la reflexión que hacía va un poco pues, por un campo diferente, sobre todo pues, muy relacionado con el debate actual, ¿no? Que es la importancia de los valores en la educación, de la reflexión sobre los valores. Obviamente no hay ninguna escuela que no transmita valores a sus alumnos, ¿no? Eso es una escuela o un centro, un sistema educativo que solo transmita conocimientos, no existe. Simplemente transmitiendo conocimientos, pues transmites valores, aunque sea con el ejemplo propio del profesorado. Y en este caso, obviamente, pues los valores son los valores pues, clasistas, de competitividad, etcétera. Y a la vez intentan que surjan los valores contrarios como reacción entre el alumnado. Pero
me parece en ese punto interesante también reflexionar sobre este modelo de escuela autoritaria que ahora mismo que está presente en Estados Unidos, en las escuelas militares, y que posiblemente pues, sea ejemplo de las escuelas de los años 60 o 50 en España, de las escuelas más elitistas, cómo se idealiza actualmente, ¿no? Esa educación solo para una minoría, una educación en valores autoritarios, que no entraba a valorar los valores porque eran valores asumidos, que eran valores clasistas, de segregación por género, de segregación racial. No es que no hubiera valores, sino que eran tan asumidos y tan claros, se consideraban naturales, que ni siquiera había una reflexión sobre esos valores. Y eso es más lo que me llevaba a pensar sobre la novela. Obviamente, como dice José, ¿no? Nosotros también tenemos que hacer esa reflexión, porque nadie en ese caso, en ese punto es inocente, ¿no? Siempre que nos enfrentamos pues, a un grupo de alumnos, de alumnas, estamos continuamente, incluso sin quererlo, simplemente aunque solo estemos enseñando en teoría conocimientos neutros, ¿no? Conocimientos científicos. Siempre estamos transmitiendo valores, incluso con nuestro propio ejemplo. No sabes cómo agradezco que no haya salido la palabra adoctrinamiento. Bueno, pues entonces no. Me parece un signo de inteligencia por parte de los dos. No, lo que iba a plantear también, a mí una cuestión que me resultaba un poco también curiosa al analizar la obra así de última, era el poco espacio que se le dedica a hablar sobre lo que, bueno, lo que se denomina el currículum oficial de la formación, ¿no? O sea, sabemos que los personajes iban a unas clases, que hacen determinadas cosas, pero realmente donde más se desarrolla o donde más se explaya, entre comillas, el autor, es en aquellos espacios donde no se aprende, sino realmente es un aprendizaje por descubrimiento, donde hay una inversión incluso de los roles entre el docente y el discente, porque el personaje es el que se convierte realmente en maestro del resto de sus compañeros, incluso de la propia institución. Y eso también, en el fondo, es muy rupturista, ¿no? O sea, para una visión muy jerárquica, muy vertical de los centros escolares, donde la transmisión del conocimiento, los profesores somos los más listos, los más inteligentes, somos los que transmitimos, realmente ahí hay una visión completamente contraria. O sea, necesitan de un perfil nuevo de individuo que parte de unas capacidades que son innatas, que no se saben de dónde vienen y necesitamos aprender de él. Y como hay determinadas capacidades que no son transmisibles o no son, en el fondo no se pueden enseñar, tiene que ser él y no puede ser otro, ¿no? Entonces eso también, hasta cierto punto, habla mucho de la hiperindividualización de determinados procesos sociales. Es decir, hay gente que tiene que ser él, aunque no nos gusten sus valores, aunque haya determinados comportamientos que sean disruptivos, que no estemos de acuerdo con ellos, los tenemos que tolerar porque sirve para el fin de la sociedad. Y eso, en el fondo, es muy curioso con respecto a los modelos educativos que nosotros vivimos ahora. O sea, cuando hacemos aula invertida o cuando hacemos, en todo caso, alguna metodología que se piensa que es más innovadora, eso de el aprendizaje cruzado o historias de estas, realmente los profesores, los docentes, no participamos de ese proceso de aprendizaje. Nosotros no aprendemos de nuestros alumnos. En todo caso, dejamos que ellos aprendan por sí mismos o que aprendan entre ellos. Y sin embargo, aquí sí hay un ejercicio, una reivindicación de que dentro de ese modelo vertical donde hay hasta cierto punto una gerontocracia, ¿no? O sea, que hay una segregación también por edad, los adultos aprenden de los menores. Yo creo que, teniendo en cuenta que la obra tiene muchas críticas que se podrían hacer a nivel ideológico, es un punto muy interesante a la hora de proyectarse en procesos de innovación educativa. No me resisto a preguntaros, José, Jaime, ¿qué había aprendido de vuestros alumnos? Decidme algo. Os alegra que os haya... Si queréis la dejamos para el final, ¿eh? No, sí. Pero Mira. es que me ha parecido muy pertinente por lo que... Pues, sí. hombre, yo de los alumnos y de la relación con ellos, desde el primer día, la presencia de las relaciones de poder y la presencia que tienen esas relaciones de poder y mal entendida autoridad entre el profesor y el alumno, y cómo hay que controlar eso, ¿no? Yo cuando empecé a dar clases... Esa relación jerárquica. Sí, tenía un poco bueno, no tenía mucho miedo porque ya estaba más acostumbrado a hablar en público, pero sí decía, vaya, me voy a enfrentar a 40 adolescentes, por lo mal que pasé yo siendo adolescente y el respeto que me daban en ese momento, y sin embargo rápidamente te das cuenta pues de que tienes que tener mucho cuidado porque son personas que están creciendo,
que están, pues que de cierta manera su personalidad pues tiene ciertos elementos frágiles, ¿no? Y que tú tienes mucho poder para hacerles sufrir, ¿no? Eso, y que eso tienes que tener muchísimo cuidado. Yo por eso a lo mejor soy un profesor que les motiva en exceso, todo lo que dice me parece bien, y eso a lo mejor tampoco es bueno. ¿Y José? Pues yo es que a nivel de modelo pedagógico soy todo lo contrario de Jaime, o sea, pues, soy la bestia negra, entonces sí es verdad que... Lo cual me viene de maravilla. Sí. No sé, yo en esta última época que también he pensado un poco sobre ello, reflexionado sobre ello, yo he aprendido mucho de la ternura de mis alumnos. Yo reconozco que cuando llegas con un contrato de profesor a la universidad, se supone que la universidad es una estructura de poder, como dice Jaime, donde tú tienes que desempeñar un rol hasta cierto punto muy jerárquico, muy autoritario, marcando mucho las distancias. Y yo tengo que reconocer que he tenido la enorme suerte de encontrarme con alumnos y con alumnas que a mí me han desarmado. Me han desarmado en una tutoría, me han desarmado en un pasillo, y el que los procesos pedagógicos, los procesos de aprendizaje se conviertan en procesos de acompañamiento, o sea, porque en el fondo tú acompañas al estudiante en todo su proceso, no solo una materia, sino que acoger su realidad e incorporarla dentro del proceso pedagógico, ha sido una cosa que ellos han ido peleando y que a mí personalmente me ha ayudado como docente. Eso, quizá que soy un pésimo docente, le puedes preguntar a cualquiera de ellos y te dirá que es cierto. Totalmente. Bueno, yo creo que tenéis suerte de poder estar contaminados y estar cerca de alumnos, los profesores de niños más pequeños, de niños, porque tal vez, no sé, todos somos seres completos de alguna manera, pues con nuestra parte infantil, con nuestra parte adolescente y con esta parte adulta, que cuando crecemos nos metemos en esta burbuja y parece que, ¿no?, también tenemos nosotros una relación jerárquica con esas otras edades. Pero continuemos. Hablábamos de chicos y chicas superdotados en esta escuela de batalla. A mí hay una parte que me ha gustado especialmente del libro, y es esa guerra que tiene cada chico y cada chica en esta escuela para superar las desigualdades que hay entre sus capacidades intelectuales y sus capacidades emocionales, ¿no? Esto me ha gustado mucho, esta vertiente psicológica, no sé vosotros qué opinaréis, y que creo que es bastante distinto en la realidad en la que vivimos, ¿no? Cuando hablamos de niños y de niñas superdotados, casi siempre se olvida la parte emocional, ¿no?, con el peso que eso tiene que tener para equilibrar la parte intelectual. Ahí lo dejo, no sé qué pensáis. Yo creo que, hombre, eso es uno de los grandes retos que aparece en el libro, porque en el fondo el proceso de aprendizaje emocional es más por ensayo y error, y es más un poco a nivel de iguales que un proceso acompañado desde la propia institución. O sea, la institución lo que pretende es realmente explotar las capacidades de los individuos, y especialmente determinadas capacidades. O sea, porque el hecho de que, por ejemplo, la hermana de Ender sea descartada por su hiperemotividad o por su hiperempatía, ya implica que en un modelo que fuera más integrativo, pues podría ser un recurso muy positivo, ¿no? O sea, pero, como ya digo, o sea, a mí me da la sensación de que toda la novela pivota en torno a que se diseña toda una estrategia de carácter instrumental para conseguir un fin. Las tensiones emocionales que viven los alumnos de la escuela, en el fondo, están muy mal resueltas. O sea, porque hay un componente que de una manera u otra casi siempre se termina utilizando estrategias que, por ejemplo, son muy masculinas, y con esto ya me meto también con el tema del género, ¿no? O sea, o se resuelven por la violencia o se resuelven por una construcción de la amistad en términos de honor, o sea, más desde un punto de vista fraterno que desde un punto de vista sororo. O sea, no sé, si nos movemos en el mundo del feminismo, esa distinción entre lo que es la fraternidad y la sororidad está muy clara, ¿no? Entonces, sin embargo, la gestión de los afectos dentro de la novela se pivota mucho en torno a lo que es la referencia masculina, y eso ya de por sí genera un problema. La única personaje femenina que hay en la novela hace su entrada, sus presentaciones y disparo también, hace alusión incluso a los genitales suyos. O sea, una cosa muy curiosa. A mí me llamó mucho la atención cuando lo leí. Pero no se resuelven las cosas de manera diferente a la violenta o creando lazos de solidaridad fraterna, ¿no? Entonces yo creo que es un problema porque limita mucho la capacidad de acción de los propios sujetos. Y en el caso de Ender, que tiene una dualidad a nivel personal, porque se debate un poco entre ser como su hermano o ser como su hermana, entre ser perfil psicopático o un perfil hiperempático, esa tensión se nota mucho entre lo masculino y lo femenino, ¿no? O sea, como
que esa distinción se remarca mucho durante toda la obra, ¿no? Y yo creo que que una distinción machista, ¿la calificarías así? machista intencional, yo creo que no, pero en el sentido de que sí es machista porque proyecta una realidad que hemos asumido, porque hasta hace relativamente muy poco tiempo no hemos hecho un proceso de revisión, en este caso, por ejemplo, el tema de la masculinidad. O sea, el feminismo tiene una larga tradición de pensarse y repensarse, pero las nuevas masculinidades son conceptos que aparecen hace 5, 8, 10 años, no hace más. Y de hecho, muchos de los modelos de nuevas masculinidades que ahora se están defendiendo tienen que ver más con una feminización del varón que el crear modelos de género alternativos. Porque también nos seguimos moviendo en el modelo binario, ser hombre, ser mujer. Y el tercer, bueno, y cuando nos encontramos con situaciones un poco diferentes, pues ya tenemos dificultades para categorizar. O sea, entonces, eso en el fondo es la proyección de una sociedad que todavía no ha asumido esa reflexión. Y evidentemente es una sociedad pues, americana, que es tremendamente machista, pero sobre todo porque en el fondo se construye sobre valores de carácter patriarcal que no se han cuestionado en ningún momento, porque tampoco históricamente no había llegado el momento de hacer esa discusión, ¿no? Bueno, el libro creo que refleja una época y, bueno, creo que puede reflejar también en gran parte los valores asumidos en la sociedad española actual, no solo en Estados Unidos. Hay una construcción, bueno, en el debate previo que teníamos, ¿no? Se planteaba, el liderazgo se asocia a los valores masculinos. Yo sí creo que, tal como se ha construido, no solo lo masculino, sino como se ha construido el liderazgo, sí que se espera de un líder que se comporte como un hombre, como un varón, ¿no? que sea fuerte, que sea firme, etc. Y una mujer, yo justamente estaba buscando información de una encuesta reciente de los valores que se esperan de una mujer, ¿no? Intuitiva, espontánea, cooperadora, flexible, emocional, meticulosa. Entonces, claro, si la mujer es una buena, tiene la paradoja de que si es una buena líder, no es una buena mujer, no cumple lo que se espera de ella, y si es una buena mujer, no es una buena líder. Petra es, sí, exactamente, Petra. Para los nombres soy fatal, pues no me lo he apuntado porque no me acuerdo de ninguno. Petra es una mujer que cumple los estereotipos y por tanto pues es una mala líder. Falla en su misión. Claro, yo no creo que sea exclusivo del libro, desgraciadamente, sino que está presente en la sociedad actual. Pasemos de la educación a la geopolítica porque corren los minutos y se nos agolpan las preguntas. Jaime, tú hablabas de choque de civilizaciones, ¿no? De alguna manera, esta novela, representa ese choque de civilizaciones, esa incomunicación entre culturas, que es un clásico en la historia de la humanidad, es un clásico en la época contemporánea y también es un clásico en las distopías que han creado múltiples autores, ¿no? ¿Qué es esto del síndrome del enemigo? Pues mira, eso mejor que lo explique José, pero le voy a pasar el balón. Pasa palabra. Bueno, el síndrome del enemigo es un poco, él hace referencia a una estrategia mediante la cual una sociedad lo que hace es crear un estereotipo deforme del otro, o sea, en el fondo es reducir al otro a una serie de categorías con connotaciones de carácter negativo que se oponen a los valores o a los elementos que estructuran tu propia sociedad. Entonces, no es una relación neutral la que se plantea, sino que realmente construyes al otro de tal manera que es deseable de que desaparezca. Eso es un concepto que se utiliza revisando, por ejemplo, la práctica de la Alemania nazi con respecto a lo que se hizo al pueblo judío o a la comunidad gitana, que fue también tremendamente masacrada. La primera estrategia fue caracterizarlo de la manera más negativa posible, de tal manera que eso permitiera justificar, llevar a cabo las acciones más cruentas para eliminar ese mal de la sociedad, ¿no? Entonces, en el fondo es una estrategia consciente, o sea, porque en el fondo es muy manipuladora. En esto tenemos que ver también cómo el papel de los medios de comunicación. En el libro aparece
muy claramente, o sea, toda la propaganda que se utiliza con el tema de la televisión, los vídeos montados, que tienen una clara visión propagandista, o sea, mantener la cohesión de la Tierra contra ese enemigo que viene de fuera, el que apenas conocemos, y que lo poco que conocemos, en el fondo, hace que sea, sea meritorio el quitarlos de en medio, ¿no? Entonces, esa visión en el fondo también es muy conflictivista, o sea, porque yo puedo hablar de una cierta relación de neutralidad que me puede en un momento determinado invitar a hacer un proceso de integración cultural. Pero si yo de partida ya interpreto que el otro es una amenaza para mí, porque sus valores son negativos, porque su manera de vida es negativa, porque sus comportamientos son negativos con respecto a la pervivencia de mi cultura o a la persistencia de mis valores, pues eso hasta cierto punto me reivindica para poder hacer ataques preventivos. Eso lo hemos visto hace 2 días en televisión, ¿no? O sea, el presidente de Estados Unidos es capaz de mandar un dron, o sea, sin ninguna seguridad jurídica, sin ningún argumento, a eliminar a alguien porque preventivamente podría hacerle mucho daño a su ¿Y cuál es el discurso que se acompaña? Porque el análisis del discurso también es interesantísimo. Porque van contra nosotros, porque son nuestros enemigos, porque en el fondo o son ellos o somos nosotros, ¿no? Entonces, un poco en esos ejes, en esas claves son a las cuales un poco hago referencia cuando hablo del síndrome del enemigo, ¿no? Por cierto, y manda ese dron como si estuviera jugando a un videojuego. Exactamente, como si fuera sí. el juego de Trump. Exactamente. Es que bueno, cuando se analiza esta obra, para preparar un poco esto, pues viendo cómo se construye el personaje y se buscaba muchas de las críticas entre la similitud entre Ender y Hitler también, ¿no? Es decir, bueno, simplemente lo que pasa es que Ender es inocente porque no es consciente de sus elecciones y del resultado de sus acciones. Y eso ha sido uno de los temas más debatidos sobre el libro. Claro, yo pensaba en la mayoría, ahora que se ha cumplido pues eso, el aniversario del Holocausto, como y lo vemos muy presente, ¿no? Pues como los nazis quitan toda dignidad y toda humanidad a los judíos, a los gitanos, a la gente de izquierda, a los eslavos, a una serie de razas que no consideran ni siquiera humanos y que de cierta manera parece que ahora esa idea más en línea con la islamofobia posiblemente, ¿no? Bueno, pues cuando se hacen esos estudios sobre el Holocausto y se entrevistaba en su momento a la gente, a los funcionarios, digamos, a los soldados que cumplían eso, pues se ve la importancia de la burocracia, del cumplimiento de normas. Se quitaba, digamos, ¿no? Pues esa consecuencia de las acciones en el hecho de que había que conseguir unos objetivos. Hay un estudio muy interesante que se entrevista a oficiales que años después están orgullosos de haber cumplido y haber eliminado a un 5% más de gente de lo que le habían pedido esa semana. Y a lo mejor el próximo, si ese genocidio vino de la mano de la burocracia, a lo mejor el próximo genocidio viene de la mano de la gamificación también, ¿no? Porque eso elimina cualquier responsabilidad. Estoy jugando y eso no significa nada, no hay un ser humano allí, simplemente le elimino y no es nada, no es nadie. El libro está muy marcado también por la época en que se escribe. Es una época de intensificación de la Guerra Fría, en que la guerra nuclear está presente, y yo cuando lo leí quise ver o vi de cierta manera un mensaje también pacifista y sobre todo un poco más presente en los siguientes libros de la saga, ¿no? La necesidad de comunicarse. Los insectores atacan, ¿no?, a la Tierra también porque piensan que no son conscientes, que no son racionales. Pero claro, ellos esperan ver una sociedad pues marcada por una inteligencia, o sea, que haya una inteligencia colectiva, ¿no? Al no ver eso, ellos piensan que no son racionales y que tampoco son seres sintientes, ¿no? Ese es bastante curioso. Bueno, sin querer hacer síndrome del enemigo ni distorsionar la realidad, creo que el autor de esta novela, Orson Scott Card, pues se distorsiona a sí mismo, si es así, ¿no? Porque, fijaos, simplemente y centrándome en esta novela, llama níger en su versión original, negratas, de forma despectiva, los personajes de raza negra, bagger, los insectores, también tiene la acepción en inglés de mariquita, mariposón, también una palabra que de alguna manera denigra. Luego, pues como he dicho al principio, este hombre
ha escrito lindezas en su blog que van completamente en contra de los derechos humanos, racistas, homófobas, machistas, etcétera, y nos trae un tema de muchísima actualidad, el de separar a las obras de los autores. No sé, en mi caso yo no dejaré de ver películas de Woody Allen, ni de Polanski, ni de ver cuadros de Rembrandt o de Picasso, ¿no? Pero por otro lado, entiendo, y con esta polémica que ha habido con el Festival de Avilés, con el Celsius, si yo fuera una gestora cultural, es verdad que a lo mejor traer a esta clase de personajes a un festival, pues en cierto sentido es blanquear un poco su imagen, ¿no? Hay un gran debate en todo esto y además un debate muy actual. ¿Qué opináis vosotros al respecto? Y ¿encontráis, aparte de estas cosas muy objetivas, parte de esa ideología en la novela de Ender por parte del autor? Yo, bueno, el autor ha tenido de cierta manera también como una cierta evolución ideológica, ¿no? En los 70 militaba en el Partido Demócrata y bueno, era mormón, misionero mormón, tiene unas ideas en el terreno social que, según he leído, pues se define como un conservador en lo social. Sin embargo, en temas económicos se define más como un comunitarista, ¿no? A lo mejor también está presente en el libro. En cierta manera, no sé si en el libro están tan presentes esas ideas las desarrolla después, que también lo vemos con muchos referentes culturales, ¿no? Pues que a lo mejor leemos novelas de hace 30 años y le vemos ahora en televisión y solidariza un poco sus ideas, ¿no? Yo, no invitarle, en cierta manera creo que sí que hay que separar la obra de las ideas del autor, porque se corre el peligro contrario, que al centrarte en eso se dé más publicidad a esas ideas políticas. Si a él se le invita y si a él se le conoce es por esta saga, no por su blog ni su oposición epistelar al matrimonio homosexual, ¿no? Que fue, creo que, su parte más polémica. Entonces habrá que invitarle y centrarse en lo que se conoce, ¿no? Pues de igual manera que a mí un músico, un futbolista, una directora de cine, pues me interesa su obra y sus ideas políticas, que pueden ser interesantes o no, pero no le da más autoridad que las ideas de otra persona, ¿no? Yo en esto discrepo un poco también con Jaime, siempre discrepamos un poco. Yo creo que en el fondo cualquier obra cultural, cualquier producto cultural siempre va a tener un vínculo indisoluble con el contexto en el que se crea y con la intención con el que se crea. No creo que sea tan importante si una obra hay que valorarla por el autor, sino realmente por la obra en sí misma. Y a mí una cosa que me resulta muy curiosa es que, o sea, podríamos echarle bastante leña a la obra por sí misma, o sea, por los valores, la ideología que proyecta, sin necesidad tampoco de tener que contextualizarla con el autor, o sea, porque se proyecta bastante claramente que hay una clara intención de carácter ideológico detrás de lo que hay. No a lo mejor tanto de carácter de adoctrinamiento, que sí tenía que salir la palabra en algún momento, pero evidentemente cuando tú haces llevas a cabo la producción de cualquier elemento a nivel cultural, tiene una intencionalidad, aunque sea meramente expresiva o una visión más de crear impacto, ¿no? Evidentemente la obra no se puede desconectar del pensamiento del autor. Sí es cierto que se crea en un momento con unas determinadas variables, unas determinadas referencias, y luego con el tiempo ese autor podrá decirse o no, ¿no? Sí es cierto que sería interesante poder llegar a la obra a partir de una contextualización del propio autor, o sea, con qué intencionalidad se escribe. O sea, yo creo que todas las obras necesitan un prólogo, y más obras de este tipo. O sea, yo he escrito este libro y lo he escrito con esta intención, porque los efectos de la obra, si no están contextualizados, siguen siendo los mismos. O sea, un adolescente, un joven coge esta obra y si no tiene más o menos capacidad crítica, todo dependerá, puede asumir determinados elementos. Además, tenemos la capacidad de buscar aquellos productos culturales que terminan reforzando lo que ideológicamente ya, desde el punto de partida ideológico en el que nos encontramos. O sea, que en el fondo lo que necesitamos es información que nos confirme en lo que ya queremos, o sea, en lo que ya pensamos. Entonces, sí es un riesgo el que determinadas obras, si no se contextualizan, sirvan para incentivar esa obra, ¿no? Es un poco el debate también, como el similar, aunque es muy diferente, con la discusión que ha habido hasta hace poco en Alemania en reeditar o no el libro Mein Kampf.
exactamente de Hitler, porque podía producir una exaltación al nazismo o no, y la decisión que asumieron fue, yo creo que fue la más inteligente, que es hacer una revisión crítica del libro, contextualizándola y situando ese producto en los ejes ideológicos, los históricos y socioculturales en el que se genera. Yo creo que esa es la mejor manera de poder aproximarse a este tipo de obras. Hay una reflexión del autor que había encontrado, la voy a leer porque no voy a hacer en paráfrasis, ¿no? Dice: siempre hay instrucciones morales si el escritor lo inserta la instrucción moral menos efectiva en la ficción es la que se inserta conscientemente. Y creo que muchas de estas novelas de ciencia ficción, novelas históricas, que en gran parte han sido el refugio del pensamiento crítico. El pensamiento más crítico se ha expresado aquí porque era más fácil evitar la censura. Muchos de los escritores perseguidos durante la caza de brujas se refugiaron, bueno, por ejemplo la novela de Espartaco, pues la escribe en la cárcel, y quien lee la novela pues es un tratado de marxismo, evidentemente, ¿no? Entonces, hay como a través de la historia pues se pueden proyectar, a través de la ciencia ficción se pueden proyectar ciertas ideas. Y una novela también, a raíz de lo que decía José, ¿no? Por ejemplo, con el tema de las fake news, que está muy presente en la actualidad, nos manipula, pero nosotros también las elegimos. Elegimos la información y nos confirmamos en nuestros prejuicios y buscamos informaciones que confirmen nuestros prejuicios o nuestras ideas construidas, que obviamente los prejuicios son los de los demás y las nuestras son ideas perfectamente racionalizadas, ¿no? Yo cuando leí el libro, pues yo creo que es un libro con distintos niveles y busqué cierto mensaje que a lo mejor se adaptaba más a lo que yo pensaba previamente, no sé. Bueno, creo que dejamos esto lo suficientemente calentito para el debate. Tenemos para ello 10 minutos, así que os pido mucha síntesis, por favor. Adelante. Eso para de sesión de Elena. Primero, muy corto, cuando preguntabas antes sobre qué aprenden los alumnos y demás, a mí los alumnos lo que me hacen es mantenerme relativamente joven. Y me parece bastante importante. Si no estuviera en contacto con ellos sería mucho más viejo de lo que soy. Luego, con respecto a lo que estoy hablando, yo creo que, no sé, habéis tratado de incidir mucho en unos aspectos que para mí no son los importantes. Yo discriminaría, han nombrado allí a todos, no sé, el tema de Menka. Esto es una novela de ciencia ficción, es absoluta fantasía. No podemos tomarlo como otra cosa. Punto uno. Punto dos, el contexto en el que está, que si sororidad, fraternidad, es una escuela militar. O sea, esto no es una escuela normal, esto no lo podemos comparar con la universidad ni una escuela. Es una escuela militar, de élite pero militar. Porque lo que están formando no son la élite para dirigir el país, están formando la élite para pelear contra los enemigos. Son niños, pero tampoco nos olvidemos, no son adolescentes, tienen 9, 10, 11 años. Y lo que hacen es aprovechar dos ventajas de esos niños. Una, que ahora lo vemos así tal, pero estamos hablando de hace 35 años, o por ahí. Una, que los niños son muy maleables, que tienen una capacidad de aprendizaje tremenda, sobre todo con el tema de lo que tú has nombrado videojuegos. En esa época, cuando yo leí esto cuando salió, para mí eso era como chino, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, ahora lo vemos como muy, pero entonces no. Entonces lo que hacen es aprovechar primero de esa capacidad de aprendizaje y de poder utilizar la tecnología y aprovecharse de su inocencia. Y me parece un aspecto muy importante, porque convierte a unos niños, seleccionando, por supuesto, Ender, que es el tal, buscando al mejor proyecto de hijo puta para convertirlo en el hijo puta perfecto y que haga lo que tiene que hacer. Pero cuidado. Claro, pero cuidado, eso lo hace en contra de lo que el niño pueda pensar. Porque yo os recomiendo que leáis un libro que a mí me parece mucho mejor y mucho más completo, que es la continuación, que es La voz de los muertos, me parece infinitamente mejor, y luego que leáis otras cosas de este hombre, porque el hombre, con todo lo que ha salido ahora, todas las probabilidades que tú quieras, pero yo he leído muchas obras de otra gente que no tienen esa fama ni esos blogs, que son muchísimo más fascistas, muchísimo más racistas, muchísimo más homófobos que él. Os aconsejo también que leáis, si no la conocéis, la saga de Alvin Maker, que es de fantasía, no es ciencia ficción pura, y ahí te puedes encontrar un montón de valores y un montón de cosas, pero sobre todo lo que quiero aquí, eso es que es una escuela muy especial. No es una universidad, no es una escuela cualquiera, es una escuela militar. Entonces, claro, eso tiene unas connotaciones. Sí quiero contestar eso. O sea, que la obra en su origen fuera una obra de ciencia ficción, no quiere decir que hoy en día esta obra se pueda considerar de ciencia ficción.
el único criterio que tiene, a mi punto de ver, el hecho de que se pueda considerar como de ciencia ficción es que estás hablando del encuentro con un alien. Ya está. El resto, no, pero por eso digo que yo no puedo hacer un análisis contextual de esa obra en los años 70. O sea, yo intento entender las claves que hoy en día puede proyectar esa obra para el momento en el que estamos viviendo. Entonces, sinceramente, lo de ciencia ficción para mí en este momento es bastante anecdótico. O sea, es más una cuestión un poco de complementaria, porque el trasfondo que hay dentro de esa obra a mí desde luego no me parece para nada de ciencia ficción, sino es el ensayo y la propuesta de un determinado modelo. ¿Tú has leído poca ciencia ficción, decía? Evidentemente, sí, pero luego cuando me comentas, es que es una escuela militar, partimos del hecho de que hemos normalizado una serie de valores. Las escuelas militares, por ejemplo, en Israel, donde el servicio militar es obligatorio tanto para hombres como para mujeres, Durante 3 años. Durante 3 años, siguen un proceso de instrucción que no necesariamente tiene que ser masculinizado, sino que ha incorporado valores. ¿Sabes por qué? Valores, termino y ahora me cuenta. Valores que también tienen que ver con el tema del género. La universidad, en el fondo, es un paralelismo. O sea, también hay universidades americanas que tienen un rango militar o tienen un origen o una estructura muy militar. Hoy en día tenemos internados dentro del sistema educativo que siguen todo un régimen casi de disciplinamiento que pueda ser muy parecido a esto. Entonces, lo de que no es asimilable, yo sinceramente por mi experiencia y por lo que veo, yo no veo tantas diferencias. Las élites, una élite es aquel grupo de individuos que están llamados a movilizar a un colectivo en un momento determinado. En este caso, lo has dicho claramente y tienes mucha razón, de que tiene una visión muy instrumental, es destruir al otro, porque de hecho ni al personaje se le permite volver a la Tierra, porque esa capacidad de liderazgo en un momento histórico determinado, que es fundamental dentro del proceso histórico de la novela, le podría convertir en un referente para su sociedad. Eso es el típico modelo americano. ¿Quién ha llegado a ser americano? El presidente de Estados Unidos. Aquellos presidentes que podían hasta cierto punto atestiguar o refrendar en su currículum que habían tenido un cierto contacto con la guerra o una cierta vinculación con lo militar. No hay tanta diferencia, es un reflejo. Pero hoy en día incluso seguimos utilizando muchas de estas referencias. No sé, yo trabajo en una universidad pública, yo hay muchos elementos, o sea, cuando me ha tocado contactar, por ejemplo, con gente de ADE o que se va a la escuela de negocios, o que los modelos de gestión y los modelos de formación no son tan diferentes a los que vemos aquí. Están sublimados y están muy invisibilizados, pero en el fondo el crear un tiburón económico, un tiburón del ámbito del derecho, no distancia tanto en esto, es acabar con el otro. Y luego, con el tema de la idea esa de que los niños son inocentes, no, realmente los niños tienen capacidad para escoger. Ender tiene una lógica donde él puede escoger infringir más o menos dolor a sus enemigos. Y sin embargo, libremente, innatamente, escoge infligir la mayor tasa de dolor porque eso le va a garantizar no tener que volver a enfrentarse al otro. Pero eso no es algo aprendido. Eso es algo que en la novela aparece hasta cierto punto como algo innato. Entonces, ya escogen a uno que tiene ya la predisposición y lo perfilan, lo mejoran. Sí, pero que yo esa visión un poco inocente de los niños, yo no la veo los niños es que no los veo tan Te inocentes. recomiendo que leas el siguiente. Me lo apunto. Que además es bastante. El año que viene vamos a leer. Bueno, tenemos el primer capítulo de Ciencia Ficcionado 2021. Perfecto, pues fíjate. Tenemos 10 minutos más, así que yo voy a leer. Más palabras, más opiniones, más debate, preguntas. Aprovechad que nos quedan 10 minutos. ¿No hay por ahí? Elena. De alguna manera ha salido en la conversación que tenías ahora mismo con Jesús, ¿no? Sobre si las novelas de ciencia ficción, es verdad que en este club de lectura que tenemos acabamos siempre, en realidad, hablando de modelo social, de todo esto. Por eso creo, a mí me ha gustado especialmente que el ciclo este año se iniciara con 2 científicos sociales, ¿no? Como sois vosotros.
al principio de la conversación con Marta, hablabais de cómo la tecnología cambia el modelo social y demás. A mí me gustaría lanzaros una pregunta, porque en realidad la ciencia ficción en este ciclo es una excusa siempre para hablar de conceptos científicos, de ideas, de investigación, de por dónde va la investigación ahora mismo en áreas muy diferentes, aparte de ser otra excusa para estar en el Astronauta, que es siempre un sitio maravilloso en el que estar. Y me gustaría que contestarais una pregunta muy concreta sobre cómo la investigación social, las ciencias sociales, están contribuyendo también a esos nuevos modelos sociales o a servir de guía, a ofrecer datos, evidencias por dónde caminar, ¿no? Estamos muy acostumbrados cuando venimos y hablamos con otros científicos de otras áreas y decirles, pues bueno, ¿y esta especie sería biológicamente posible? ¿Esto cómo evolucionaría, no? Bueno, pues vosotros sois investigadores sociales y me gustaría que respondierais a una pregunta que sé que es un poco general, pero sí, ¿por dónde va la investigación social? Me alegra que me hagas esa pregunta. Porque, sobre todo porque coincide mucho con lo que es por ejemplo, mi línea principal de investigación. O sea, yo trabajo en innovación social. ¿Cuál es la base de la innovación social? La innovación puede ser tecnológica, puede ser de conocimiento experto, o sea, parece que todo lo tecnológico, todo lo novedoso viene de un grupo de gente que son muy listos o que tienen muchas capacidades. Sin embargo, la innovación social parte del hecho de que todos nosotros, en la medida en que seamos capaces de generar procesos colaborativos de producción de conocimiento, podemos generar innovaciones que ayuden o a resolver problemas sociales o ayuden a avanzar a la sociedad en determinadas direcciones. Algunas veces son soluciones más de carácter paliativo y otras pues pueden ser, pues, por ejemplo, WhatsApp es una aplicación que surge por una necesidad social y entonces sigue mucho una lógica social. Que las ciencias sociales, yo creo que hoy en día tienen la enorme capacidad y la enorme responsabilidad de poder vincularse a la producción de innovaciones, porque muchas veces no somos capaces de calibrar el impacto que tienen, por ejemplo, la innovación tecnológica dentro de la dinámica social. Si ese diálogo entre ciencias sociales y ciencias técnicas fuera más fluida, más sincrónica, muchas veces también podríamos tomar decisiones en el sentido de primar unas innovaciones sobre otras. Lo que pasa es que en muchas ocasiones lo que nos encontramos es que primero llega la innovación, llega el cambio, llega la novedad, repercute, las ciencias sociales intentamos analizar cuáles son las consecuencias, intentamos generar soluciones a esos problemas. Problemas como los medioambientales, los problemas de desigualdad, los problemas de cualquier cosa. Si realmente, si en lugar de ser áreas de conocimiento tan parceladas como todavía experimentamos, tuviéramos la capacidad de prever, porque la prospectiva también es una cuestión que en las ciencias sociales hasta cierto punto no se ha promocionado lo suficiente. Sin embargo, en las áreas técnicas es una cosa que sí se anticipa. O sea, hay gente que en el ámbito de la tecnología o en el ámbito de la informática es capaz de pensar dentro de 20 o 30 años. Nosotros nos conformamos con pensar dentro de 5 años cómo van a ser las cosas a partir de los impactos que preveemos de determinados fenómenos, ¿no? Entonces, yo creo que podemos hacer un aprendizaje cruzado siempre y cuando la sociología o las ciencias sociales, yo por ejemplo me muevo más en el ámbito de la antropología, asumiéramos que podemos dialogar en un plano de igualdad con las ciencias duras, entre comillas, y que también se nos reconozca desde el ámbito de la técnica y el ámbito de las ciencias duras que tenemos cosas que decir y que lo que podemos decir son cosas interesantes, más allá de tertulia, ¿no? O sea, porque parece que las ciencias sociales simplemente somos tertulianos, ¿no? O sea, Y aprovecho para preguntarte a ti, Jaime, ¿la estructura de la universidad puede hacer ese diálogo fluido o al contrario? Pues yo creo que se están dando pasos en ello. En esta palabra que se utiliza mucho, que es la multidisciplinaridad, pero estamos interviniendo más y avanzando más en ese campo. A los científicos sociales, pues por la realidad que tratamos, multifactorial, porque no tenemos tampoco teorías que sean plenamente aceptadas, sino que convivimos en ambientes multiteóricos y de varios enfoques. Nos cuesta hacer mucha prospectiva y en gran parte pues, a los científicos naturales, yo cuando me dedicaba a la sociología de la ciencia,
pues en gran parte consideran que su tecnología es plenamente neutra. Muchas veces pasa eso y no son conscientes tampoco de las consecuencias sociales y de en qué manera los intereses sociales no se quedan en la puerta del laboratorio, sino que están en el laboratorio diciendo esto es rentable, esto hay que investigarlo, esto no es rentable, esto no lo investigue. Creo, y volviendo a la novela, por ejemplo, pues cómo esos avances tecnológicos que se plasman en el libro tienen unas tremendas consecuencias sociales, por ejemplo, pues en la toma de decisiones políticas y en la construcción de las redes sociales y en la construcción de los liderazgos políticos, ¿no? Volviendo a la segunda y a la tercera novela, el que llega a presidente de ese nuevo ente que une a toda la humanidad es el hermano sociópata, porque a través de las redes sociales se crea un perfil de hombre sensato, que se llama liberal, etcétera, y la hermana toma el papel de demagoga, de populista, etcétera, que le ayuda a reforzar al otro frente a él, en contraste con los defectos que plasma ella, pues le permite llegar al poder político, ¿no? Eso, leyendo la novela, es decir, vaya, era posible ver en los 70 y en los 80 ese poder de las redes sociales. Cuando se crea, ahora mismo, no sé, cuando se manejan los datos, cuando somos capaces también de comprender las consecuencias sociales que tiene, yo creo que la ciencia ficción realmente interesante, o la fantasía realmente interesante, no se queda allí, sino plasma también cómo va a transformarse la sociedad, ¿no? Por ejemplo, pues Black Mirror, ¿no? Pues cómo va plantando también esos horizontes y bueno, un capítulo sobre las redes sociales que no recuerdo actual, y yo la verdad es que fui incapaz de acabarlo por el tremendo desasosiego que te puede crear. Y sin embargo, años después, en el aula nos encontramos que hay aplicaciones en que tú vas valorando a los alumnos y los padres reciben en su móvil la valoración que tiene de los alumnos. ¿En qué medida es un instrumento para apoyar el aprendizaje? ¿O el niño ya va a actuar de cierta manera, bueno, pues en esa cultura de buscar el like, ¿no? Que se plasma muy bien en esa serie. Yo me acuerdo de ese capítulo. Sí. Los últimos minutos, ¿quién los quiere aprovechar? ¿Alguna opinión sobre el libro? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Solo para que no le quede la duda. No, nada. Que hable. Termina Jesús y terminamos. No, con lo del ejército israelí, vamos, eso no es más que una cuestión de supervivencia. Cuando los ingleses la lían a los británicos, metiendo allí a calzador a los israelíes, pisando el follón, eran muy pocos y muchos palestinos, y la única manera de defenderse era que todos, hombres y mujeres, pelearan. Ese es el único motivo de que haya hombres y mujeres en el ejército israelí. Otra explicación sería... No, esa es la que es, vamos. Históricamente, la historia no se puede cambiar. No, pero tú puedes tener una idea, querer ahora, con tu mentalidad de ahora, lo del año 1948, pero el año 1948 es lo que es y el 50 es lo que es. La historia es una disciplina que da unas interpretaciones, las ciencias sociales son otras disciplinas que dan otras interpretaciones complementarias. Pues yo te podría decir que el ejercicio, o sea, uno de los fines de que haya una alta militarización en Israel no solo defenderse, porque para eso está Estados Unidos, para defender a Israel está Estados Unidos, sino es aumentar la cohesión interna de la sociedad. Te recomiendo que leas algunas cosas del año 48-50. Me lo apunto, pero... Verás dónde estaba Estados Unidos entonces. Yo, muy brevemente, pero me ha parecido muy interesante lo que comentabais sobre la diferencia entre la historia que cuenta este hombre y luego después el perfil público, que ha sido muy controvertido y que ha creado muchas polémicas y demás. Y a mí me traía a historias personales a las que yo le he dado en su momento muchas vueltas, ¿no? Y además una de esas cosas que he comentado con mucha gente y nunca lo acabo de ver completamente claro. Lo que sí sé es lo que a mí me ha funcionado. Yo hace ya muchísimos años que he dedicado muchísimas horas a un músico en particular, que ahora no viene al caso, pero es lo de menos. Es decir, que he seguido muy de cerca su carrera y me he enterado de muchos detalles de todo tipo, profesional, personal, de maneras de vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Y ha habido momentos en los que, quizá porque yo tenía una cierta obsesión con la figura de este músico, yo tenía un nivel de conocimiento de detalles de su vida personal y de lo que él pensaba sobre determinadas cosas que a lo mejor el 99% de la gente no tiene ni repajolera idea, ni le preocupa, ni él tampoco lo ha difundido mucho. Pero yo sí era consciente y era muy difícil combinar, digamos, la imagen pública con la que este músico se hizo famoso en su momento
con cosas que yo sabía que él en determinado momento tenía visiones que además eran opuestas a las que yo tenía en ese momento, ¿no? Y yo recuerdo como sus discusiones fuertes entre gente que también era muy aficionados, porque llegaba un momento en que tú decías hasta qué punto yo puedo disfrutar la música de este hombre cuando yo sé que determinadas cosas que cantaba en los 80 y que tenían una determinada perspectiva, luego su evolución personal e ideológica le llevó a posiciones totalmente opuestas. Y yo llegó un momento en que yo tenía claro que a mí la música me afectaba lo bastante y era lo suficientemente importante como para que yo en un momento, yo podía hacer dos cosas, o decir yo esto cierro el kiosco totalmente porque determinadas cosas no las puedo soportar, o bien yo divido voluntariamente y a la fuerza entre la figura digamos ideológica o personal, sus creencias, sus evoluciones y demás, y la obra artística. Y en un momento determinado para mí fue la única manera de intentar compatibilizar las dos cosas, porque por una parte yo no podía evitar que su música para mí fuera muy importante y lo siga siendo, pero claro, eso era imposible de combinar con otras cosas que iban totalmente contra mis creencias y mi manera de ver. Pero eso tiene que ver también con lo que estamos hablando, pero tiene que ver con otras muchas figuras que en su momento han sido y siguen siendo totalmente por encima del bien y del mal un poco. Por ejemplo, Einstein, cuya trayectoria científica evidentemente pues, es indiscutible y que sacó una serie de cosas que todavía hoy la gente está tirando del hilo y confirmando cosas que él propuso en su momento. Y sin embargo yo no soy ningún experto en Einstein, pero la figura privada de Einstein tengo entendido que desde el punto de vista de cómo se comportó con diferentes parejas, etcétera, dista mucho de ser ningún modelo ético, ni estético, ni nada que se le parezca. Entonces, claro, llega un momento en que yo creo que es muy difícil, pero en algún momento hay que coger un cuchillo y cortar y decir, bueno, una cosa es la producción artística, científica o del tipo que sea, que han hecho diferentes personas y que puede tener una relevancia brutal. Y otra cosa es decir que porque a yo me interese mucho, me parezca muy interesante su obra artística, científica, etcétera, yo tenga que de ninguna manera comulgar con sus visiones personales, porque además, como también habéis dicho antes, otra cosa muy interesante es que hay muchísimos ejemplos que demuestran que personas que a lo mejor han tenido en sus años de gloria, digamos, en los 30 o 40, unas repercusiones brutales en diferentes aspectos, y luego ideológicamente se nos han ido del coro al caño, ¿no? Y hay muchos ejemplos, no voy a citar ninguno, pero hay mucha gente que dice, bueno, ¿cómo se puede pasar del Partido Comunista Radical a Vox 20 o 30 años después? Es una cosa muy difícil de entender, pero hay muchos ejemplos que demuestran que se puede, ¿no? Y hay un dicho que funciona muy bien, intenta no conocer demasiado a alguien que admires. Totalmente. Y funciona, ¿eh? Totalmente. Tenemos que terminar, pero rápidamente, Carmen. Vamos, un inciso al final, con lo que habéis hablado antes de la separación entre ciencia y sociedad, evidentemente esa separación es absurda, ¿no? Eso en su momento parecía que los científicos estamos ahí en nuestra torre y tal, pero yo creo que eso no solamente es absurdo, sino además es muy ineficiente. Y quiero destacar el papel de las unidades de cultura científica en acercar la ciencia a la sociedad. No, es que es así, es que a través de ellas, pues yo creo que se está acercando muchísimo la ciencia a la sociedad con todos los efectos positivos que hay en ambos sentidos. Porque yo sí aprendo mucho de mis alumnos. Se acabó. Bueno, qué gran final nos has dado. Oye, qué alegría saber que también de alguna manera espacios como este, y además más relajados y alejados de las facultades y de las aulas y de los laboratorios, etcétera, pues también sirvan para unir, ¿no?, a profesores de ciencia, a sociólogos, a investigadores de las ciencias sociales, etcétera. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por asistir a este primer capítulo. El siguiente será el 26 de febrero en este mismo lugar, Cronopaisaje, de Gregory Benford, la novela. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.